El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Su Santidad el Papa afirma: la identidad cristiana en la educación no es un adorno. León XIV pide rezar una oración en diciembre por los cristianos que viven en medio de la guerra. Y alerta contra la falsa misericordia en los procesos de nulidad matrimonial. El Papa León XIV pide a la Iglesia evitar que la inercia ralentice los cambios necesarios. Y además rezó ante la tumba de San Francisco de Asís y afirmó: el mundo busca signos de esperanza. Erigen un santuario dedicado a San Judas Tadeo en la Ciudad de México. La Iglesia Católica en México tendrá un obispo coordinador de exorcistas. Los obispos de México convocan a jornada por la paz ante creciente clamor ciudadano contra la violencia en México. Un funcionario de los Estados Unidos cita la obra La Ciudad de Dios de San Agustín para justificar la aplicación de leyes de inmigración. 16,000 jóvenes asistieron a la misa de clausura de la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos en Estados Unidos. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, amigos radioyentes, es un gusto poder servirle a través de la radio. Hoy tendremos el gusto de estar con usted en las voces informativas. Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril, junto con Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Tenemos muchas noticias, el Santo Padre está de viaje. Ana, sí. Hay que informar mucho. Tenemos información, así que empecemos con las noticias de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Iniciamos con información del Santo Padre para darle a conocer que León XIV subrayó la importancia de la identidad cristiana en la educación. No es un sello decorativo o un adorno, sino el núcleo mismo que da sentido, método y propósito al proceso educativo. Así lo aseguró en un video mensaje remitido al encuentro Sin Identidad No Hay Educación, celebrado el pasado sábado en Madrid, en el que se abordó la cuestión de la identidad de la misión educativa en España, donde cerca de un 20% de los centros escolares dependen de instituciones católicas. León XIV pide orar en diciembre por los cristianos que viven en medio de la guerra, especialmente en Medio Oriente, para que sean semillas de paz, reconciliación y esperanza. Oremos para que los cristianos que viven en contextos de guerra o de conflicto, especialmente en Oriente Medio, sean semillas de paz, de reconciliación y de esperanza, afirmó el Santo Padre en un video dado a conocer por la Red Mundial de Oración del Papa. En un firme llamado a evitar la falsa misericordia en los procesos de nulidad matrimonial, el Santo Padre recordó que la compasión no puede prescindir de la verdad. En una audiencia con los participantes en el curso de formación jurídico-pastoral de la Rota Romana, el Tribunal de Apelación de la Santa Sede, León XIV leyó un extenso discurso en el que recordó la importancia de la reforma de los procesos de nulidad matrimonial impulsada por Francisco hace 10 años. El Papa León XIV pidió a la Iglesia evitar que la inercia ralentice los cambios necesarios y, por lo tanto, instó a respetar la norma que cesa de cargos a los obispos cuando cumplen 75 años. Es bueno que se respete la norma de los 75 años para la conclusión del servicio de los ordinarios en las diócesis y solo en el caso de los cardenales se podrá evaluar una continuación del ministerio eventualmente por otros 2 años, aseguró el pontífice en el discurso que pronunció ante la Conferencia Episcopal Italiana.
En más de León XIV le informó que se trasladó a la medieval ciudad de Asís para reunirse con los obispos italianos y homenajear a San Francisco en una visita que estuvo marcada por el silencio y la oración en medio de los festejos por el 8º centenario de la muerte de el Santo de Asís. Según informó Vatican News, el pontífice viajó desde el Vaticano en helicóptero y llegó a Asís poco después de las 8 de la mañana. Aterrizó en el estadio de Bastia, Umbra, y desde allí se trasladó en automóvil al corazón de Asís, donde San Francisco nació en 1182. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presentó el documento titulado Una Caro, elogio de la monogamia, y aseguró que en la concepción católica el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, exclusiva e indisoluble. Esa es la concepción si se quiere hablar de matrimonio respecto a la naturaleza de esta realidad que es la unión. Es decir, si es una convivencia, no es un matrimonio. Si no es entre un hombre y una mujer, no es propiamente un matrimonio. Si no es exclusiva, no es un matrimonio, señaló. En otras noticias, le informo que la librería editorial Vaticana, la Editrice Vaticana, publicó un nuevo libro del Papa León XIV titulado La fuerza del Evangelio, la fe cristiana en 10 palabras, una recopilación de intervenciones y discursos del pontífice que incluye también un texto inédito en el que invita a soñar con una humanidad reconciliada, pacificada, concordante. El Santo Padre asegura en el libro que la fe une más allá de nuestras posibilidades, de nuestros orígenes culturales y geográficos, de nuestra lengua y de nuestra historia, y presenta a la Iglesia como una pluralidad que tiende a la unidad y que no cae en el desorden de la confusión. Ya es oficial. En Dublín, Irlanda, capital de uno de los países con mayor población católica de Europa, cuenta por fin con su primera catedral católica en 500 años. El Papa León XIV aprobó la propuesta presentada por el arzobispo de la capital irlandesa, Dermot Farrell, para designar a Santa María como la catedral oficial de la Arquidiócesis de Dublín. Mediante un decreto presentado el pasado 14 de noviembre, el Santo Padre formalizó este nombramiento, poniendo fin a una situación marcada por siglos de persecución protestante durante la ocupación británica. En noticias procedentes de Alemania le informo que 3 obispos alemanes se han distanciado públicamente del nuevo documento de la Conferencia Episcopal Alemana sobre la diversidad de identidades sexuales para las escuelas, intensificando aún más la disputa sobre cómo la educación católica debe abordar la identidad de género. En el texto, que lleva por título Creados, redimidos y amados, visibilidad y reconocimiento de la diversidad de identidades sexuales de la escuela, y que fue publicado el 30 de octubre por la Comisión de Educación y Escuelas de la Conferencia Episcopal, el documento pretende servir de guía para las escuelas católicas y otras escuelas en Alemania. Desde el corazón de Europa se ha dado un paso decidido a favor de la vida. Eslovenia ha frenado la ley que buscaba legalizar el suicidio asistido en ese país. En un histórico referéndum celebrado el pasado 23 de noviembre, los ciudadanos eslovenos tumbaron con el 53% de votos en contra del 47% a favor el proyecto de ley de suicidio asistido que había aprobado el Parlamento el pasado 25 de julio de este año. La ley establecía que los eslovenios mayores de edad con una enfermedad terminal podían solicitar el suicidio médicamente asistido, siempre que pudieran decidir libremente. La solución debía ser evaluada por un segundo médico independiente y se debía realizar un examen psiquiátrico para descartar depresión.
En una noticia que nos alegra, le informo ahora que el príncipe Alberto II de Mónaco ha anunciado que no promulgará la nueva propuesta de ley que pretende flexibilizar las condiciones para acceder al aborto en este microestado europeo. El monarca confirmó su rechazo a esta nueva propuesta, aprobada por el Consejo Nacional el pasado mes de mayo, durante una entrevista concedida al medio Mónaco Matin, en el marco de la fiesta nacional. Esta propuesta legislativa pretendía autorizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y hasta 16 semanas en caso de violación, además de reducir de 18 a 15 años la edad mínima para prescindir del consentimiento parental. Estas son las noticias más relevantes de esta semana de Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Ahora, para darle a usted información de los sucesos, lo que ha ocurrido en México y también en el continente americano, nuevamente sea usted bienvenido a la información. Una parroquia dedicada a San Judas Tadeo, ubicada al sur de la Ciudad de México, fue elevada a santuario arquidiocesano el pasado viernes 21 de noviembre bajo el compromiso de la purificación de la devoción del Santo de las Causas Difíciles. La ceremonia fue celebrada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, quien erigió oficialmente el nuevo santuario que se suma a los 9 ya existentes en la arquidiócesis, aunque se trata de la única parroquia dedicada como tal a San Judas Tadeo en la capital de la Ciudad de México. La iglesia de San Hipólito y San Casiano, en el centro de la ciudad, solo es un punto emblemático para los devotos de San Judas Tadeo. En Más de México le informo que la Iglesia Católica en nuestro país tendrá un obispo responsable de acompañar y velar por la formación y comunidad de los exorcistas del país. Esta designación fue discutida durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, celebrada del 10 al 14 de noviembre, y el resultado será conocido en las próximas semanas. La llamada Pastoral de la Consolación buscará reunir a los alrededor de 80 exorcistas designados en 44 de las cerca de 100 diócesis de México. Los obispos de México convocaron el 23 de noviembre a una amplia jornada nacional por la paz con actividades que fueron desde caminatas, conversatorios hasta encuentros familiares, convivencias juveniles y jornadas de oración parroquiales y ecuménicas. A través del Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa que articula los esfuerzos de la Iglesia para enfrentar la violencia en el país, se aseguró que en un comunicado que hoy es posible percibir un despertar de la ciudadanía cansada de las extorsiones y la inseguridad que domina grandes regiones del territorio nacional. En información procedente de los Estados Unidos, le informamos ahora que los funcionarios de la administración Trump defienden enérgicamente los esfuerzos del gobierno estadounidense para hacer cumplir las leyes de inmigración, llegando incluso a citar el libro La ciudad de Dios de San Agustín para justificar dichas acciones. Quienes son llamados pobres inocentes son distintos a los delincuentes a la hora de interpretar las escrituras para mostrar caridad hacia los inmigrantes, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a la agencia EWTN News en respuesta a las preocupaciones planteadas por obispos católicos estadounidenses sobre la política de inmigración. Obispos de Estados Unidos hablaron sobre el lugar que tienen los jóvenes católicos en la Iglesia en días previos a la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes de Estados Unidos. En la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en Baltimore, los obispos se refirieron a la joven generación mientras muchos se prepararon para asistir a la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes de Estados Unidos. La conferencia tuvo lugar del 20 al 22 de noviembre en Indianápolis para la oración, la comunidad,
la evangelización y el servicio entre adolescentes católicos. En información procedente de Guatemala, le damos a conocer que la Iglesia Católica en el país se reconoce hoy como un pueblo de Dios renovado después de la multitudinaria peregrinación y misa de envío que reunió a más de 45,000 fieles en la Plaza de la Constitución frente a la Catedral Metropolitana. La celebración marcó el cierre del segundo sínodo arquidiocesano, un proceso iniciado en 2022 y que, según el director de comunicación del arzobispado, el padre Luis René Sandoval Quinteros, buscó revitalizar la misión de la iglesia local a través de un amplio ejercicio de escucha y participación. Y seguimos hablando de los jóvenes en Estados Unidos. La Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos 2025 concluyó con una misa nocturna que reunió a unos 16,000 jóvenes. Tras 3 días de oración, comunidad, sacramentos y un diálogo con el Papa León XIV, jóvenes católicos llenaron el Lucas Oil Stadium de Indianápolis para concluir la conferencia con una misa el pasado 22 de noviembre. El arzobispo Nelson Pérez dijo a la agencia informativa EWTN News que fue hermoso celebrar la misa junto con 25 de sus hermanos obispos y más de 240 sacerdotes. En noticias de República Dominicana, le damos a conocer ahora que el pasado domingo, la República Dominicana vibró con la alegría de una multitud que inundó las calles del país como en Santo Domingo, la capital, para participar de un Paso por mi Familia 2025, un tradicional evento que comenzara en 2012. Un Paso por mi Familia 2025 se realizó en 11 diócesis de República Dominicana como Santiago de los Caballeros, La Vega, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana, entre otras. La caminata estuvo presidida por Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo. Ante la denuncia contra un catequista por un caso de presunto abuso a un adolescente, la diócesis de El Alto en Bolivia expresó rechazo absoluto a cualquier forma de violencia que afecte a la niñez y la juventud, al tiempo que aclaró que el acusado ya fue apartado de sus funciones. Ante lo ocurrido, en un comunicado la diócesis expresa su profunda preocupación y rechazo absoluto a toda formación de violencia que afecte a la niñez y la juventud en esa ciudad. En una información que nos llega de Chile, le damos a conocer que tras la profanación sufrida por la Capilla Cristo Redentor en la comuna chilena de Huechuraba, de la Arquidiócesis de Santiago, la comunidad local se unió en una jornada de oración y reparación. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza a la capilla y robó el copón con las hostias consagradas, un cáliz, otro copón y otros elementos litúrgicos, además de los equipos de sonido de la iglesia. En nombre del Arzobispado de Santiago, Monseñor Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar, hizo entrega a la comunidad de un cáliz, una patena, copones y otros elementos litúrgicos esenciales que habían sido robados. Esto es lo más importante que aconteció durante esta semana en América y México. Ahora vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Papa León XIV en la audiencia general del 26 de noviembre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre un desafío muy actual, casi una enfermedad, la falta de confianza en la vida, que aparece ante muchos como una incógnita o incluso una amenaza. Esta dificultad se funda en la falta de esperanza, en no comprender la vida como un don
que estamos llamados a comunicar. Ante esto, Dios se nos presenta como el amante de la vida, como el garante de ese don. Si confiamos en Él, nuestra existencia cobra sentido y los sufrimientos, los trabajos y los conflictos se afrontan con una perspectiva distinta. La creación es la primera manifestación de ese don inefable, que culmina en el hombre llamado a generar, a dar vida por amor y en el amor. Si en el pecado el hombre rompe con este mandato, Cristo, generado por el Padre, es la vida. En su encarnación nos la ofreció, no solo llevando consuelo y cuidado a cada hombre, sino entregándola en la cruz para que nosotros la tuviésemos en abundancia. Su ejemplo nos invita a hacer nosotros lo mismo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor la fortaleza para poder corresponder a la vida que se nos ha dado gratuitamente con una existencia entregada a su servicio. Abandonémonos a su amor para no temer las dificultades y afrontar los retos, dándonos generosamente a los demás. Recibamos la vida y a Dios que en ella se nos manifiesta, en los hijos que generemos, en las personas de las que nos hacemos responsables y en la sociedad que estamos llamados a construir. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. En efecto, la catequesis del Papa durante la audiencia general del pasado miércoles. Con esto terminamos, queridos amigos. Como siempre ha sido un gusto informarle a través de la radio. Le recuerdo que vamos a hacer una peregrinación a España, vamos a peinar toda España en una peregrinación inédita porque llevamos un sacerdote como capellán de la peregrinación y estaremos en catedrales, basílicas, santuarios, iglesias, monasterios y conventos. Pero también será un viaje para conocer la cultura, el arte, la gastronomía y los vinos de España. Y nos acompaña Fernando Villalón, quien es un gran experto en Edad Media y en las monarquías españolas. Y esta peregrinación, viaje a España, será del 1 al 18 de marzo. Acompáñeme, véngase con nosotros, permítame presentarle lo sagrado de España y también pues nuestro pasado, porque para conocer nuestro presente y calcular nuestro futuro, tenemos que conocer nuestro pasado. Y en nuestro pasado se encuentra, sin duda, España, la España católica y sagrada. Véngase conmigo, informes al teléfono 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más, 55 55 59 27 92. Es un viaje con todo incluido, como debe ser. Nos vamos. Anita, gusto en hacer este noticiario hoy contigo. Gracias igualmente, Roberto. Y en los controles operativos también un gusto, como siempre, Miguel Ángel Mejía. Yo le abrazo de todo corazón, le deseo un feliz Adviento y le deseo que Dios le guarde. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano.
Servicios informativos Deber y Creer.